Muy buenos días, un nuevo día, una nueva clase en Zoom de la área de gramática. Hoy vamos a enfocarnos en una nueva clase de palabra, que son los adverbios. Vamos a compartir pantalla y vamos a ir viendo cada uno de los aspectos, clasificación y la función de los adverbios dentro de la oración. Sí, les sugerimos acá con la profe Luz que vayan mirando, porque vamos a ir subiendo como recursos didácticos y como material, como para que ustedes puedan recurrir, puedan repasar, puedan afianzar los conocimientos de cada una de las categorías gramaticales que fuimos dando durante estos meses. Tratamos con la profe de hacer lo más sencillito posible, como para que les queden los conceptos que vamos dando en cada clase. En esta oportunidad vamos a ver los adverbios, concepto y clasificación. En el caso de los adverbios, vamos a ver que son palabras invariables. Nosotros en el transcurso de estos meses hemos observado, hemos visto, hemos abordado otras categorías gramaticales y allí observamos que eran variables en género y número, ¿sí? Nosotros hoy empezamos con esta nueva categoría, que son los adverbios, que son palabras invariables, que nombran circunstancias de lugar, tiempo, modo o cantidad, pero a su vez pueden expresar negación, afirmación o duda. Los adverbios suelen funcionar como complementos o modificadores de un verbo, de un adjetivo, un sustantivo u otro adverbio. Fíjense que ahí ya encontramos una diferencia con todas las otras categorías que fuimos dando hasta ahora, que eran invariables, tenían masculino, tenían femenino, sus plurales. Ahora empezamos a ver los adverbios que son palabras invariables, y ya en el transcurso de la clase nos vamos a ir dando cuenta a qué hacemos referencia cuando hablamos de palabras invariables. En esta filmina, acá la profe Luz nos va a explicar. Muy bien, estos son ejemplos, ¿no?, de cuando vemos cuando un adverbio modifica esta clase de palabras que recién nombramos. Vemos acá, en el primer ejemplo, en Luis vive lejos, vemos a un adverbio que modifica a un verbo, ¿sí? Es decir, lejos, que es un adverbio, no es un adjetivo, modifica al verbo vivir, ¿sí? Después un adverbio modifica un sustantivo. Este es el caso más raro. En muchos tiempos en gramática se creía que el adverbio solamente modificaba a otro adverbio, a un adjetivo o a un verbo, y se dejaba de lado a la modificación de un sustantivo. Hoy en día nosotros sabemos que el adverbio también modifica un sustantivo. Suelen ser adverbios que después vamos a ver, se llaman locativos, ¿sí?, espaciales, que es como calle arriba, mar adentro, ¿sí? Son de este tipo de adverbios. También tenemos los adverbios que modifican a un adjetivo, ¿sí? Que por ejemplo, Carola es muy alegre, ¿sí? Y a un adverbio que modifica otro adverbio. Es tan increíble el tema de la modificación del adverbio, que es una de las pocas clases que se puede modificar a sí misma, ¿sí? Igual no todos los adverbios pueden modificar a otro adverbio, eso sí, después vamos a ir viendo eso también, pero es una clase que permite la modificación de unos con otros. En el caso de esta oración tenemos, mis hermanas están medio mal para el examen de manejo. Si yo no puedo decir están media mal, ¿sí? No puedo decir están medios males, ¿no? Están medio mal, ¿sí? Y mal es otro adverbio, ¿sí? Y ustedes quizás van a decir, bueno, pero existen males, ¿sí? Bueno, después vamos a ir viendo que hay palabras, como habíamos hablado anteriormente, que a veces son sustantivos, a veces son adverbios, a veces son adjetivos, ¿sí? Los adverbios no varían, nunca. Fíjense que mis hermanas están en plural, y el resto no tiene variación de número, ¿sí? Eso es un adverbio. El adverbio no importa con qué esté alrededor, el adverbio no varía.
nunca, jamás, ¿sí? Esa es una ley que nosotros tenemos que aprender. Si nosotros aprendemos eso, lo otro es más sencillo. El adverbio no varía, no tiene variación de género, no tiene variación de número, no tiene variación de persona, es invariable. ¿Podemos pasar? Bien, recién hacía referencia la profe Luz a los adverbios locativos. Fíjense, locativos, la palabra, para que les quede grabada, hace referencia a una ubicación. Y cuando nosotros hablamos de ubicación, se nos vienen a la mente dos tipos de ubicaciones, en el tiempo y en el espacio. Entonces, acuérdense que los adverbios locativos hacen referencia a la ubicación en el espacio o en el tiempo. Y hay palabras que referencian a eso, hacen referencia a un lugar, a un espacio, y hacen referencia también a un tiempo, a una cronología en el tiempo. Fíjense, dentro de los adverbios locativos espaciales, ahí sería ubicación en el espacio, nos dicen dónde. La palabra clave es dónde se llevó a cabo la acción. Acuérdense que, como decía recién la profe, complementan al verbo y el verbo generalmente es acción. Entonces, ese adverbio locativo espacial va a indicarnos, nos va a dar el dato de identificar a través de la pregunta ¿dónde? ¿Dónde se realizó la acción? ¿Dónde se comió? ¿Dónde se estudió? ¿Dónde se bailó? El lugar, en este caso, el espacio. Los ejemplos son ahí, allí, arriba, abajo, cerca, lejos, delante, detrás, encima, debajo, enfrente, atrás, alrededor. Entonces, la ubicación de donde se realizó la acción, donde nos muestra el verbo, donde nos indica que se realizó la acción, y se llaman locativos espaciales. Están los otros adverbios locativos, pero son los temporales. Nos ubican en el tiempo. Nos dicen el tiempo en que ocurrió la acción. Para identificarlos, podemos hacer una pregunta empezando por cuándo. Acuérdense que los locativos espaciales, ¿dónde? Y acá con los locativos temporales, ¿cuándo? ¿En qué tiempo? Y tenemos una cantidad de ejemplos. Ahora, luego, mañana, hoy, ayer, después, pronto, tarde, siempre, antes, nunca, jamás, anoche y mientras. Fíjense que todas estas palabritas no nos indican un horario reloj. Son palabras que nos indican un tiempo y están bien entendidas, son fáciles de reconocer. Aquí, en este caso, adverbio de modo. Fíjense, nos explica la profe Luz este nuevo tipo de adverbio. Bien, si ustedes están dando cuenta, cada tipo de adverbio responde, ¿no?, a determinadas preguntas. Existen tres tipos de adverbios que son como los más prototípicos: los que responden al cuándo, los que responden al dónde y los que responden al cómo. Vamos a ver después que existen otros, pero los prototípicos, los que encabezan este tipo de palabras, son justamente los que responden al dónde, al cuándo y al cómo. Los de modo son justamente los que responden a este cómo. Nos van a decir el modo en que la acción del verbo ha sido llevada a cabo. Así que preguntando cómo, encontraremos el adverbio de modo dentro de una frase. Ejemplos tenemos bien, mal, regular, así, despacio, deprisa. Pero tenemos que tener en cuenta y tenemos que ser muy cautos y cautas, porque el cómo también hay un tipo de palabra que responde al cómo, y es el adjetivo, ¿sí? Por eso muchas veces solemos confundir a despacio. Mis alumnos, por ejemplo, suelen ponerle despacio como un adjetivo, y despacio no es un adjetivo, porque no existe despacia, ¿sí? Por ejemplo, no existe despacios,
¿sí? Entonces, despacio es una palabra invariable, y el adjetivo no es invariable, si el adjetivo es variable. Esa es una diferencia, por ejemplo, ¿sí? Bien, otra clasificación de adverbio, tenemos el adverbio de cantidad. Van a modificar a otros adverbios o adjetivos. Para identificarlos podemos hacer una pregunta empezando por cuánto. Fíjense cómo la simple preguntita teníamos dónde, de lugar, el espacio, cuándo, el tiempo, cómo, el modo, y ahora el de cantidad, como su nombre lo indica, el cuánto, ¿sí? Y dentro de los ejemplos, acá tenemos cuantificadores. Fíjense, mucho, poco, demasiado, bastante, más, menos, casi, solo, todo, nada, aproximadamente, y acá fíjense que aparece el sufijo mente, ¿sí? Aproximadamente y apenas. Hay que tener en cuenta que hay otros también, otros que nos indican adverbios de cantidad y que los vamos a reconocer a través de la pregunta ¿cuánto? Bien, también tenemos los adverbios de afirmación, que se usan para responder a una pregunta en forma afirmativa. El más conocido es, ¿aceptas a fulanita como tu esposa? Sí, acepto, no es el ejemplo que siempre se da, pero existen otras, ¿no? ¿Querés comer papas fritas? ¿Y qué vamos a decir nosotros? Sí, queremos, ¿no? Entonces, sí, también, podemos decir, ciertamente quiero comer papas fritas, ¿no? Efectivamente, cierto es, en efecto, sin duda, verdaderamente quiero comer papas fritas, ¿sí? Entonces, yo podría responder a una pregunta de manera afirmativa con todos estos adverbios. Por oposición, tenemos los adverbios de negación, ¿sí? Dentro de los adverbios de negación, ¿qué podemos utilizar? Para responder a una pregunta en forma negativa o para mostrar desacuerdo con el otro hablante, o responderle de forma negativa, ¿sí? En otras palabras, se usa para negar la acción de la frase. Por ejemplo, no, tampoco, ¿sí? Estos son menos. Acá hay, quizás ustedes nos digan, y jamás y nunca nosotros vamos a tratarlos como adverbios temporales, ¿sí? No es que no sirvan para negar, sirven para negar, pero también el nunca y el jamás hablan de una temporalidad, ¿sí? Por ejemplo, ¿vos nunca fuiste a Colombia? Jamás. Entonces, no solamente sirve para negar, sino también sirve para decir, en el tiempo no sucede eso, ¿sí? Entonces, a jamás y a nunca, en este caso, lo vamos a tratar como temporales, ¿sí? Y no como de negación, siendo que también niegan, pero para darle una clasificación, lo vamos a tomar como temporales, ¿sí? Ustedes van a encontrar en otras clasificaciones si buscan que los toman como negación y no como temporales. Esta es una decisión siguiendo a Ciapuzio y Ferrero, que son dos autoras argentinas y trabajadoras de la UBA, que toman esta distinción. Nosotros las vamos a seguir por una cuestión de afinidad en cuanto a teorías, ¿sí? Bien, después tenemos los adverbios de duda. Los adverbios de duda forman parte de este grupo de negación, afirmación. Si tienen otras teorías, si ustedes estudian, ¿no? Una carrera afín a letras, van a encontrar también como adverbios de polaridad, se le dice así también. Nosotros vamos a trabajar este tipo de nomenclatura, es decir, este tipo de etiquetitas, estos nombrecitos. Vamos a trabajar el de afirmación, negación y duda, ¿sí? Que son nombres como de la vieja escuela, pero que nos sirven todavía hoy. Se usan para identificar el sentido de duda o vacilación sobre la acción de la frase. El de duda queda como en la mitad, ¿cierto? Ni es un sí, ni es un no, es un quizás, es un acaso, probablemente, tal vez. Cuando nosotros decimos no afirmamos ni negamos nada, ¿sí? Estamos ahí en la mitad. Bien, los adverbios pueden ser, aparte de esa clasificación que fuimos viendo, simples y compuestos. Los simples son aquellos que con una sola palabra ya lo determinan, como también, no, mucho, ayer.
En cambio, los compuestos son aquellos que se forman con sufijos o dos o más palabras. A su vez, estos adverbios compuestos pueden ser de dos clases. Adverbios terminados en mente, que se forman a partir de un adjetivo. Fíjense cómo acá aparece ya un concepto que lo vimos, que ya lo tienen visto y lo tienen aprendidos. Fíjense, la raíz, el adjetivo del cual habla acá, sería hábil, y sería triste. Y a partir de ese adjetivo formamos los adverbios terminados en mente. En este caso, los dos ejemplos, hábilmente y tristemente. Puede ser alegre, alegremente, rápido, rápidamente, ¿sí? Por eso nos dice que se forman a partir de adjetivos. El otro caso de adverbio compuesto son las locuciones adverbiales, que son conjuntos de dos o más palabras que funcionan como adverbios. Tenemos como ejemplo, ante todo, a hurtadillas, en primer lugar, ¿sí? Hay muchísimos otros más que son locuciones adverbiales, y cuando tenemos la posibilidad de conocer a lo mejor a gente, a otras personas que son de otros lugares, nos damos cuenta que utilizan locuciones adverbiales diferentes a las que nosotros ocupamos acá en Formosa, que serían como frases que nos llaman la atención. Vamos a ver después en otras de las diapositivas que pusimos ejemplos con la profe Luz como para que se den cuenta de las locuciones adverbiales que de repente usamos y que nosotros sabemos el significado y reemplazamos la palabra por una locución adverbial que significa lo mismo. Las locuciones adverbiales, aunque haya varias palabras, la locución tiene un sentido único y significado estable, que es lo que yo le decía recién. Una locución adverbial tiene un sentido único y nosotros cuando la empleamos sabemos a qué hace referencia, ¿sí? Estas locuciones también pueden clasificarse en los mismos grupos que los adverbios. Entonces ahí tenemos en los de espacio, los que nos indican el tiempo, el modo, duda, afirmación, negación, ¿sí? Estas locuciones adverbiales tienen las mismas clasificaciones que los adverbios que habíamos visto anteriormente. Fíjense acá, tenemos, como yo les decía, locuciones adverbiales que empleamos y que cuando escuchamos nosotros sabemos a qué hace referencia, ¿sí? Locuciones adverbiales, fíjense, en un abrir y cerrar de ojos. Fui a hacer los trámites y hoy me atendieron y resolví esto en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué quiere decir eso? Rápidamente. Esa frase, que tiene varias palabras, se llaman locuciones adverbiales, tienen un significado, ¿sí? Que también nosotros conocemos su significado, o sea, tiene un equivalente, tiene un significado. Fíjense, a ciegas. Resolví las cuestiones que tenía que resolver y fui a ciegas, o sea, sin tener información de los pasos que debía seguir. ¿Qué quiere decir? Ciegamente fui y las resolví. Al pie de la letra. ¿Qué quiere decir? Este alumno resolvió el examen al pie de la letra, que fue siguiendo los pasos que le dijo la profesora. Siguió punto por punto, ¿sí? Al pie de la letra, igualito, igual, exactamente a como la profesora explicó. Entonces, al pie de la letra tiene su equivalente, su significado, igual o exactamente. Después tenemos otro, en mi vida. ¿Qué quiere decir? En mi vida pisé ese club. Nunca, como explicaba la profe Luz. En verdad, equivale, o su significado sería verdaderamente. A hurtadillas, significa furtivamente, de manera secreta. O sea, hurtadillas tiene sus dos significados, furtivamente o de manera secreta. A tontas y a locas.
como nosotros decimos por ahí, atolondrado, atolondradamente, nuestro modo de hablar acá en el norte, atolondradamente, sin orden ni concierto, es decir, sin seguir un orden o pautas ya establecidas. Fui así a tontas y a locas. Más o menos quiere decir aproximadamente. Entonces, fíjense, como frases formadas por varias palabras, tiene un significado. Esas frases reciben el nombre de locuciones adverbiales. Hay muchísimas más, hay muchísimas. Pusimos esta a modo de ejemplo. Y también se dan por ahí, como decía, como regionalismo. Cada provincia o cada lugar, cada país tiene sus locuciones adverbiales y sus frases ya. Bien, acá vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Vamos a ir resolviéndolo esto juntos. Ustedes van pensando, lo pueden ir escribiendo en el chat si quieren. Vamos a leer qué tipo de adverbios son, ¿sí? Ustedes nos van a ir diciendo en el chat, nosotros vamos a ir leyendo cuáles ustedes creen que son. De punta en blanco, tarde o temprano, en medio, si acaso, en abundancia, y en la columna derecha tienen los tipos de adverbios, ¿sí? Ustedes pueden unirlos con flechas o pueden ir anotando. Por ejemplo, punta en blanco para nosotros es cantidad. Bueno, ¿por qué cantidad? Lo vamos a ir socializando, ¿sí? O si en medio, para ustedes es una locución, bueno, porque es una locución, ¿sí? Si quieren hablar también pueden pedir la palabra. Lo que ustedes se animen, va a estar bien, ¿sí? Hola, profe, buen día. Javier, ¿querés Sí, hablar? tarde o Perfecto, temprano, sí, ¿sí? tarde o temprano, locativo temporal. Muy bien, perfecto, Sí, muy bien, muy bien, muy bien, eh, muy bien. eh, ¿Te animás con el primero? de punta en blanco. Sí. em, Ahí tengo una duda. Bien, perfecto. ¿Cuál sería, en Ah, cuál bueno, duda? ¿Cuál bueno, duda? de punta en blanco, duda. Duda. Y Eh, a mí, duda se me hace que es si acaso, quizás. ah, 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 ah. Si acaso puede ser duda, dice Norma, muy bien. De en punta en blanco a Antonella y Norma nos dice que puede ser una locución. Locución, Muy bien, es una, locución. bien Edgardo, bien, es una locución. Ustedes tienen que, hay una reglita ahí para zafar con el tema de las locuciones. Las locuciones, no todas, pero muchas, se parecen a las frases hechas, como decía recién la profe Alba. ¿Qué son las frases hechas? Las frases hechas son que no tienen un significado literal a lo que nosotros queremos decir, ¿no? Sí, Por ejemplo, una frase hecha es, ando por las paredes. Y eso nosotros utilizamos cuando estamos como nerviosos, estamos histéricos, no damos sí, más. ¿No? Entonces, ando por las paredes significa que soy Spider-Man, ¿sí? Significa que estoy nervioso. De punta en blanco, si uno lee palabra por palabra, no tiene sentido, ¿cierto? no, claro, claro. Punta en blanco, es raro que es una flecha y la punta está en blanco, raro, ¿no? Pero acá en punta en blanco, ¿qué significa? Que uno está como prolijo, ¿cierto? Limpio, de punta en blanco, es como, está espléndido, ¿sí? Está limpio, prolijo, presentable. Usualmente yo escuchaba mucho cuando iba a la escuela, mi mamá me decía que tenía que ir de punta en blanco, con mi guardapolvito blanco, bien peinadita, eso era en punta en blanco en mi época. Entonces, es una locución, está muy bien. La locución tiene un significado que muchas veces no responde a la palabra por palabra que aparece en la frase, sino que tiene otra. Por ejemplo, una locución verbal es... ¿Está bien? ¿Sí? De punta en blanco, hola, profe, Disculpen chicos, yo ¿nos pensé escuchan? que, ¿Nos escuchan? sí, Ah, sí, perdón, yo le porque pasó algo escucho. acá en la pantalla. Perdón, sí, 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 los Yo le escucho. escuchamos, sí. No, de punta en blanco, mira, yo pensé que era como que estaba así bien afilado, como que estaba para Afilado. responder todo, digo yo, pero Ah,
No, lo no pasa remando. nada, no pasa No, nada. no. Bien, pero por ejemplo, habrás escuchado la frase cuando uno está muy cansado, estoy hecho polvo, ¿cierto? Sí, 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 sí. Bueno, estoy hecho polvo no significa que uno fue cremado o que No, no, sos un claro. polvo de verdad, ¿no? Sino que estoy hecho polvo significa no doy más, estoy súper cansado, pero no dice eso en la frase realmente, pero el No. significado es otro. O nuestras madres o nuestras tías, nuestras abuelas siempre nos dicen, me vas a sacar canas verdes. Y Sí, no sí, sí. significa que de verdad le salgan canas verdes. Eso, si a alguien le sale, tiene que ir al doctor porque está muy mal. En realidad, ¿qué significa? Que esa persona ya está al límite, ¿no? O sea, le tienes Sí, cansada, apenas puede con todo, ¿no? Muy bien, muy bien, no, tanto. muy bien, está muy bien. Otra sería pie juntillas de Ok. locución, ¿Y qué significa eso? eh, respetando estrictamente una regla, por ejemplo. Perfecto, muy bien, muy bien. ¿Sí? Y que si yo leo eso, en realidad no dice eso en sentido literal, sino que es un sentido metafórico, ¿cierto? Muy Sí. bien, muy bien, muy bien, es excelente el ejemplo. Perfecto, muy bien. En medio puede ser una locución espacial. En medio, en realidad, no es una locución, sino que es un locativo. Ah, perdón, locativo sí, ahí leo que decís locativo. Muy bien, Lizzy, muy bien, Lizzy. En medio es un locativo espacial. Muy bien, muy bien. Bien, si acaso ya dijimos que es duda, y en abundancia es el último que nos queda, cantidad. Perfecto, perfecto, chicas y chicos. Muy, muy bien, muy, muy bien. Bien, acá para terminar con este Power, porque tenemos otro, hay una frase que me encantó de Pilar Galán Rodríguez, que habla un poquito metafóricamente, dándole la importancia que sí tienen los adverbios. Dice, son importantes los adverbios, sí, modifican lo variable, nos sitúan en el tiempo, nos recuerdan que la vida es un aquí y un ahora, y que basta un sufijo en mente para cambiar la manera de hacer y de ver las cosas. Fíjense que a pesar de ser palabras invariables, modifican a un adjetivo, modifican a un verbo, a un sustantivo y a otro adverbio. Y que, fíjense que ahí dice, y basta un sufijo en mente, haciendo alusión al pensar, pero también hace alusión a que a esos adjetivos, como veíamos recién en la filmina, si nosotros le agregamos el sufijo mente, nos forma un adverbio, ¿sí? Y cambia la manera de expresar una palabra. Con esto terminamos con este Power, ahí Mauro nos va a poner el siguiente. En este siguiente vamos a ver las funciones del adverbio dentro de la oración, hablar un poquito del adverbio semánticamente, sintácticamente, morfológicamente. Como dato, tienen que acordarse que son palabras invariables. Este trata de los adverbios, funciones en la oración. Fíjense que nosotros habíamos visto con los sustantivos, con los adjetivos, con los pronombres, las funciones que cada palabra, cada una de estas palabras, cumplían dentro del contexto oracional. Vamos a ver ahora qué pasa con los adverbios, qué función cumplen cuando los encontramos dentro de la oración. Ustedes recuerden que existen tres criterios importantes cuando nosotros analizamos las palabras. Un criterio morfológico, que es si la palabra es variable o es invariable, es decir, si tiene variación de género, de número, de persona. El criterio semántico, que tiene que ver con el significado de la palabra, es decir, el tipo de palabra que es, si es un adverbio, si es un pronombre, si es un sustantivo, y después la subclasificación, ¿no? Por ejemplo, los sustantivos se dividen en
propios y comunes, y dentro de los comunes, otra vez los concretos, los abstractos, los contables, los incontables, ¿no? Los individuales, los colectivos. Acá en el caso de los adverbios nosotros vimos ya que existen los de los locativos, o los temporales, los de cantidad, los de afirmación, la de negación, los de duda, las locuciones, ¿no? Y después tenemos el último criterio que es a veces quizás un poco más difícil, esperemos que no sea el caso, pero le vamos a poner mucho amor, y es el criterio sintáctico, ¿sí? Que es el del análisis de las oraciones. Por eso este PowerPoint se llama funciones en la oración, porque responde sobre todo al criterio sintáctico. Bien, dentro del criterio semántico, nosotros podemos decir que el adverbio expresa circunstancias de lugar, tiempo, modo, cantidad, orden, duda, entre otros, y tiene como principal función en el contexto oracional servir de complemento circunstancial. Esto significa que puede responder a las preguntas dónde, cómo, cuándo y cuándo, ¿sí? Que es lo que nosotros vimos anteriormente. Morfológicamente, sí. Morfológicamente, acuérdense que aquí nos va a decir la variedad, si varía en género, número o persona, y se caracteriza el adverbio por ser invariable, en género y número. Fíjense, acá hay un ejemplo re clarito, muy fácil, donde acompaña tanto a sustantivos masculinos como femeninos, tanto en plural como en singular, y fíjense que no cambia. Dice, esos pantalones son muy feos y esa falda muy bonita. Fíjense que pantalones es masculino plural, y feos como adjetivo es masculino y está en plural porque tiene que concordar con el sustantivo pantalones. Pero ¿qué pasa ahí con el adverbio muy? Va a valer lo mismo y va a ser igual a cuando lo encontramos seguidamente acompañando a falda linda. Fíjense que en este caso falda está en singular, bonita en singular, y los dos son femeninos. Entonces, fíjense un ejemplo clarito que nos muestra que el adverbio no varía ni en género ni en número. Otro dato que tienen que acordarse, ¿sí? Que el adverbio es una palabra que es invariable, morfológicamente hablando, quiere decir que no cambia de género y número, por más que acompañe a adjetivos o a sustantivos masculinos o femeninos. Sintácticamente, el adverbio en la oración puede estar en diferentes lugares, sí, pero usualmente cumple un lugar en el predicado. Sí, usualmente en el predicado es el lugar donde el adverbio suele tener una realización. El adverbio tiene como principal función en el contexto oracional servir de complemento circunstancial, lo que puede contestar a estas preguntas que nosotros ya vimos, ¿no? Sobre todo a dónde, cómo y cuándo, porque esas son las tres principales. También puede responder a la de afirmación, a la de negación, a la de duda, a la de cantidad. No estamos negando eso, sino que decimos que las principales son estas, dónde, cómo y cuándo. El ejemplo que nosotros podemos tener es, mi hermana vive cerca del teatro municipal. Cerca es un adverbio locativo espacial que funciona como complemento circunstancial del lugar y responde a la pregunta ¿dónde? ¿Sí? Es decir, ¿dónde vive? Cerca. ¿Sí? Es una respuesta. Ahora, si pasamos a la segunda, acá vamos a ver una distinción bien grande para que pensemos en esto, que los adverbios, la función dentro de la oración en general son de circunstanciales. Nosotros no vamos a ver cuando los adverbios cumplen otras funciones, solamente vamos a trabajar la de los adverbios como circunstanciales. Si ustedes estudian algo referido a las letras, se van a dar cuenta que los adverbios tienen quizás otro tipo de funciones sintácticas, pero nosotros solamente vamos a trabajar las circunstanciales porque son las que se dan en la mayoría de los casos. Los adverbios como circunstanciales se pueden dividir en adjuntos y complementos. ¿Qué son los adjuntos? Los que no son requeridos.
¿Cuáles son los complementos? Los que son requeridos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Si nosotros tenemos un circunstancial locativo, lejos, aquí, arriba y encima, todos son circunstanciales locativos. Todos son circunstanciales locativos porque son adverbios locativos. Perfecto. Locativos espaciales en este caso, sí. Después tenemos los locativos temporales, ¿no? Que son los circunstanciales temporales. Pero ¿cuántos son adjuntos y cuántos son complementos? Eso sí o sí, indefectiblemente, tiene que ver con el verbo. ¿Qué necesita o qué no necesita el verbo? Por ejemplo, en María trabaja lejos. El verbo trabajar no necesita nada más que alguien trabaje, ¿sí? El verbo lo único que necesita es que alguien trabaje. María trabaja. Trabaje, dónde trabaje, cómo trabaje, lejos trabaje, cansa. Eso no le importa al verbo, el verbo no lo requiere, ¿sí? Hay verbos que requieren cosas. Por ejemplo, respirar es un verbo que no requiere nadie, nada, ¿sí? Alguien respira, nada más. Pero el verbo creer, por ejemplo, sí, alguien cree en algo, ¿sí? El verbo ofrecer, alguien ofrece algo a alguien, necesita tres cosas. El alguien que ofrece, lo ofrecido y para quién se ofrece. Los verbos tienen diferentes necesidades, entonces de ahí el nombre de complemento, es decir, lo que es necesario, y el nombre de adjunto, lo que no es necesario. Por ejemplo, acá tenemos la cesta con manzanas está aquí. Yo si le saco el aquí, la oración diría, la cesta de manzanas está. Yo le digo eso a la profe Alba, y la profe Alba me va a decir, ¿dónde? Porque necesita el complemento, necesita que yo le diga, ¿está qué? Rota, está aquí, está encima de la mesa, está en algún lugar tiene que estar, ¿no? Yo digo, la pelota está, y falta. La pelota está cómo o está dónde, ¿sí? Algo falta, o un modal o un locativo, ¿sí? Depende de la oración, variará, pero lo que sea que haga falta es un complemento. Mi gato duerme encima de mi mochila. Y el verbo dormir no necesita otra cosa que alguien duerma. No importa. Lo otro es accesorio, diríamos nosotros, ¿sí? Lo otro, ¿brinda información en la oración? Sí, por supuesto que brinda información en la oración. Nadie niega eso. Pero es una información que el verbo no necesita. Y hay algo que nosotros tenemos que tener en consideración. En nuestra lengua, el verbo es quien guía todo. El verbo es quien selecciona los complementos. Es quien dice, esto tiene que estar para que tenga sentido, y si no tiene, no es gramatical siquiera. ¿Sí? Una oración que termine en la pelota está es agramatical, no tiene lo suficiente para ser gramatical porque falta un complemento. ¿Sí? Y el verbo dormir, yo puedo decir, el gato duerme. ¿Dónde está? Yo le puedo hablar con la profe Alba y le digo, ¿dónde está, ¿y qué está haciendo tu gatito? Y mi gatito duerme. Y termina ahí. Una oración completamente gramatical. Bien, después tenemos los circunstanciales temporales también, ¿sí? Todavía no estoy en mi casa. Es un adjunto. Yo puedo decir tranquilamente no estoy en mi casa, ¿sí? Y se entiende, claro, sobre todo porque el verbo está en presente, ¿cierto? El todavía es como un refuerzo. Siempre me abraza al despertar. Sigue siendo un adjunto. ¿Por qué? Porque yo puedo decir me abraza al despertar. El siempre brinda información, por supuesto que brinda información. Pero el verbo abrazar no necesita algo más que alguien abrace a alguien, ¿sí? Yo abrazo a mi hermano me abraza a mí. Nada más. Luisa llegó tarde a la audición de teatro. De nuevo, un adjunto. El verbo llegar es un verbo de movimiento. Alguien llega a tal lugar. Y ahí, ojo al piojo. A la audición de teatro sí es un complemento. Porque yo no, a menos que yo esté en el lugar y yo diga, Luisa llegó, ahí sí se entiende que es acá, en este lugar. Pero si yo estoy mandando un mensaje a alguien en Ushuaia que no sabe dónde yo estoy, y yo digo,
Luisa llegó, y la otra persona va a decir, ¿a dónde? ¿A dónde llegó? No sabe, no entiende. Y tarde es adjunto. ¿Brinda información? Sí, brinda información, pero el verbo no lo necesita. Eso es algo importante, tenemos que empezar a pensar como el verbo. No, es un chiste nada más. Tenemos que empezar a entender el verbo para ir viendo qué necesita, ¿sí? Y acá sí tenemos un ejemplo de un complemento. Ella estará a las 15 horas. Lo necesita. Yo no puedo decir ella estará. ¿Cuándo? ¿Dónde debe ser? Necesita o de un locativo, o de un temporal, o de un modal, depende de la oración, pero ahí algo hace falta. El verbo ser y estar necesitan complementos. Sí o sí. No me queda otra. Bien. En cuanto al circunstancial de modo, fíjense, acá tenemos también, siguiendo la misma línea de ver si es complemento o adjunto, dice, en este examen salí bien. Fíjense que si yo digo, en este examen salí, y si no ponemos, en este caso, el cómo, no vamos a entenderlo. Es como que queda incompleta la oración, y al decir la oración, alguien te va a volver a preguntar porque no entendió, porque está incompleto. Siempre te ríes así cuando algo te da gracia. Fíjense que acá es adjunto. Si no está, lo mismo se entiende la oración. Siempre te ríes cuando algo te da gracia. ¿Sí? En estos ejemplos de circunstancial de cantidad, fíjense, me gusta bastante la sopa. Está como adjunto. Si lo sacamos se entiende lo mismo, porque yo digo, me gusta la sopa. Como me gusta bastante, poco, o me encanta la sopa, me encanta muchísimo. Ahí ese muchísimo, ese bastante, puede ser suprimido y se entiende lo mismo la oración. Y comimos poco, también la acción del verbo, fíjense, comimos, nosotros comimos, y ya se entiende la acción que hicimos. El poco va como adjunto, puede o no estar, y lo mismo se entiende la oración. Nosotros habíamos visto ya, cuando hablábamos de la función del sustantivo, del adjetivo dentro de la oración, cómo con los verbos ser y estar, cuando están presentes en la oración, siempre necesitan de otra aclaración para que se entienda. Entonces, es como que siempre tenemos que atender cuando aparecen esos verbos para, cuando hacemos el análisis de oración, ya entender qué pasa con las palabras al estar estos verbos presentes. Acá hay otros circunstanciales, fíjense, afirmación, negación y de duda. Tenemos en el de circunstancial de afirmación, efectivamente me gustó el libro, me gustó el libro, lo mismo entendemos, aunque no le pongamos la palabra efectivamente. Entonces acá en estas también vamos a darnos cuenta si es adjunto o es complemento. Ella sí quiere estudiar artes, me está afirmando, utilizando los adverbios efectivamente, sí, seguramente, seguramente lograrás tu meta, por supuesto mañana nos vemos. En circunstancial de negación, fíjense, tenemos adverbios que cumplen esa función, no, jamás, ninguno, tampoco, y los ejemplos, no me gusta tu actitud, jamás había visto un lugar como este, ninguno de tus amigos faltó a tu cumpleaños, ellos tampoco fueron a la playa. Al escuchar simplemente estas oraciones nos damos cuenta que son negaciones y que el adverbio están cumpliendo la función de circunstancial de negación. Con respecto al circunstancial de duda, fíjense, tenemos posiblemente, acaso, quizás, probablemente. En el primer ejemplo tenemos Luis posiblemente no venga hoy. ¿Iremos acaso? Nos inviten a la fiesta. Quizás quiere salir a bailar esta noche. Probablemente viajen este verano. Ahora pasamos a la próxima.
fíjense que habíamos visto que dentro de la oración pueden modificar a un verbo, a un adjetivo, a otro adverbio, y habíamos dicho en la otra filmina anterior que también modificaban a sustantivos, ¿sí? Los ejemplos dice, cuando modifica un verbo, ella come poco. Fíjense que en ese caso, poco está modificando a el verbo comer, está completando esa acción. En la segunda, ese atleta es muy rápido, rápido sería un adjetivo, y el adverbio muy lo modifica y lo acompaña. Te has portado bastante bien, fíjense que ahí bastante es un adverbio, ¿sí? Entonces lo acompaña y lo modifica al adjetivo bien, al otro adverbio, perdón, bien. Entonces, a través de estas oraciones vemos cómo el adverbio puede completar la acción expresada en el verbo, puede complementar o modificar a un adjetivo y también a otro adverbio. La profe Lucy quiere completar algo más de esto. Bien, queríamos utilizar este último momento, no solamente para hablar de los adverbios, sino también para preguntarles a ustedes que, cómo se sintieron después de recibir las notas, cómo estuvieron, que entendieron las devoluciones, tienen algo para decir, quieren comentar algo sobre sus exámenes, porque, bueno, la semana pasada los recibieron y queremos saber eso. Recibimos algunos mensajes, pero también queríamos darles este espacio, ¿no? Este espacio para compartir cómo fue esta experiencia, que fue quizás una experiencia nueva para algunos, que fue rendir en virtualidad, ¿no? No todos hemos rendido en virtualidad. Acá María Inés nos dice que la devolución fue muy completa y fácil de entender. Laura también nos dice que fueron buenas devoluciones, muchas gracias. Intentamos hacer devoluciones muy completas, por lo menos ir nombrando los puntos, ¿sí? Donde tuvieron alguna dificultad, y si no tuvieron ninguna, bueno, felicitarlos. Gisela dice sí, muy completas, pero mal porque Gisela, en mi corazón te llevo. No importa, sinceramente te digo, vamos a seguir trabajando. Se recupera con el próximo examen, ¿sí? Porque nosotros vamos a ir trabajando, no en contenidos, pero en los próximos exámenes, después todo vemos, ¿sí? Todo entra en promedio, vamos a ir trabajando con eso, vos no te preocupes. Prepárate bien para ahora, para el próximo examen. ¿Vos tenés alguna duda? Nos preguntas, ¿sí? Lourdes, levanta la mano. Te escuchamos, Lourdes. Buen día, profesora. En un ratito subimos el volumen. Ahí está. Ahora sí, Lourdes. Buen día. Buen día. Profesora, le quiero hacer una pregunta que creo que estoy teniendo dificultad. Cuando separamos en sílaba, yo veo que en gramática a veces los separamos de una manera y cuando escribo en taquigrafía es como que tengo que separar de otra manera porque hay letras que quedan implícitas. Y ahí es donde me parece como que a veces entro en duda. No sé si me explico. Sí, perfectamente, Lourdes. Yo que soy taquígrafa te digo que más allá de que nosotros nos guiemos por la convención de lo que es gramática, nosotros, digamos, la clase de la profe Luz y la mía hace más bien referencia a cuando vos ya traducís la taquigrafía y cómo la pasás al papel, a tu hoja A4, con el formato y con la especificación que después requiera. Con respecto a taquigrafía, tenés que guiarte mucho por las reglas propias de la escritura en taquigrafía.
Está, No sé si me está. entendés. Va a variar de acuerdo a la regla que te va dando la profe Ana, la profe Amelia, ¿sí? Varía y, o sea, vos ahí, tu regla va a estar de acuerdo a la traducción, a lo que vos escribís en taquigrafía. Después, cuando vos pasas al papel, te tenés que guiar por las reglas de la gramática, de la Está. escritura correcta, las normas y las reglas que te establece ya la Real Academia Española. En cambio, en este caso, tu sistema de escritura va a ser la RALDE. Y la RALDE tiene reglas fijas para la escritura de los rasgos. Cómo Está. escribís de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, cómo haces el curvo, grueso o fino, en primera posición, segunda o tercera. Esas ya son reglas propias de la taquigrafía. Y sí, lamentablemente, digamos, son reglas dos reglas que tenés que aprenderte. La que establece la RALDE y después cuando vos traducís con la computadora, con el formato de texto convencional, te vas a tener que guiar por las normas de la gramática española. No sé si responde a tu pregunta, pero es así. Sí, Son dos aprendizajes paralelos. Porque son sistemas Son distintos. sistemas distintos. Son necesarios los dos, como le dice la profe Alba, ella es taquígrafa y ella sabe muy bien porque la división en el sistema estenográfico es uno y para nosotros es otro en gramática, lo que es nuestra lengua castellana, porque el taquígrafo tiene dos momentos, el momento en que tiene que escribir súper rápido, nivel Dios, como nosotros decimos, ¿no? Y que es, porque nosotros, ustedes, si ustedes son, por ejemplo, están en una asamblea legislativa, no le pueden ir a decir al diputado, ¿me puedes repetir porque me trabé, no llego? No se puede. Y después tiene un momento en que también tienen que trabajar un montón porque están haciendo la traducción de eso. Tienen sus papeles, tienen su jefe de área que los va a ayudar, los va a guiar en eso, pero ustedes tienen que ir traduciendo eso. Y cuando lo hagan, ahí sí hay una separación en sílabas también, pero en nuestro sistema. Entonces, quizás ahí se complica un poquito. Bien, vamos a leer un ratito los mensajes y después le damos la palabra a Irma. Dice, excelente, aprendo mucho con ustedes, profesora. Eso dice Pamela, muchas gracias, Pamela. Muchas gracias por estar. Pato nos dice, yo en mi caso entiendo todo, pero para explicar es mi problema. En la vida real hablo bien, escribo bien, pero ese es mi pequeño problema. El resto, gracias por todo. Pato, no te preocupes, es ir aprendiendo. ¿Sí? Es también ir probándose por momentos, ¿no? Ir desafiando, es decir, bueno, yo voy a tomar este reto, yo sé que hablo bien, yo sé que escribo bien, me falta capaz un poquito de ajuste y lo voy a lograr, y estamos muy convencidas que lo vas a lograr, Pato, si le pones mucha onda, va a salir bien, ¿sí? Va a salir bien, no hay manera de que no, porque todo trabajo tiene una recompensa. Gisela dice, se complicó después de volver. Sí, la presencialidad, yo sé que se complicó. Yo sé, te entendemos, Gisela, te entendemos. Irma, ¿te escuchamos? Sí, buenos días, profesora. Yo quería saber si tienen fecha estimada de la próxima evaluación. Más o menos algo aproximado ya tiene. Sí, tenemos fecha estimativa, el 23 y el 24. 23 y 24. 23. Bueno, muchísimas gracias. Esa no era mi pregunta. Gracias, gracias. No te preocupes. Bien, vamos a ir trabajando igual para poder llegar bien a esa fecha, ¿sí? Muy bien, chicos y chicas, como siempre, un gustazo tenerlos este miércoles, como todos los anteriores. Espero que estén muy bien y que terminen muy bien la semana. Muy bien, que sigan bien, como dice la profe Luz, simplemente repasen los materiales que le vamos dando. Fíjense que tratamos de hacer lo más simplificado posible, no complicarles tanto con tantos nombres, con tantas cosas, con tantos términos difíciles, sino que sea fácil y accesible para ustedes. La profe Amelia y la profe Ana me dieron el mensajito que ya está subida la actividad número 19, sobre círculo mayor inicial, como para que la miren, como para que vayan ya atendiendo eso para el próximo lunes. Repasen, lean y háganos saber sus dudas, ¿sí? Por ahí yo siempre digo que nosotros como docentes hay cuestiones que las consideramos obvias
y de repente ustedes como estudiantes, lo que para nosotros parece simple, se complica un poco para ustedes, así que háganos saber esas dudas para ir aclarando antes del 24. El 24 vamos a hacer otra vez un examen fácil, un trabajo integrador muy fácil, comprensible, no va a salir del temario y de las explicaciones que nosotros fuimos dando, como ustedes pudieron observar ya en el integrador, el primer integrador, que no salimos del temario, fueron contenidos dados, o sea que si recurren a lo que nosotros vamos subiendo, a las actividades y a las explicaciones, no creo que tengan dificultades. Así que un abrazo para todos ustedes, por más que hayan salido mal, empeñense, sigan adelante, porque esto no termina este año, continúa el año que viene, ¿sí? Y vamos a tratar de hacer todo lo posible como para que nos conozcamos, afiancemos más los contenidos, y si hay ganas y hay buenas ondas y hay intenciones de seguir, yo creo que las complicaciones se van limando en el transcurso del curso. Así que un abrazo gigante para ustedes, gracias por escucharnos y gracias por demostrarnos que sirve lo que estamos haciendo. Un abracito para ustedes. Chao, chao.